Sí, que sí, sí, observo. Gracias. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver esta clase? Y la siguiente. Si ustedes chequearon lo que es la clase, déjenme ver, 14, 15 y 16, ¿sí? Trata acerca de las funciones, sus extremos, sus puntos críticos, puntos de inflexión, monotonía, concavidad, convexidad, asíntotas y graficación, ¿sí? Entonces todas esas clases vamos a empezar a hacer ejercicios en donde vamos a juntar todo eso, ¿sí? Para ello, les he puesto aquí un documento, ¿sí? Que pueden tener acceso igual ustedes, acerca de definiciones y teoremas que nos pueden servir, en este caso, para la aplicación de las derivadas, para aplicaciones de las derivadas. Algunas los vamos a ver esta clase y otros los veremos la clase que sigue. Entonces miren, por ejemplo, lo que nos compete a la clase de hoy es entender lo que es un conjunto acotado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un conjunto acotado, voy a hacerlo un poquito más grande. Un conjunto acotado por arriba y por abajo. Y si un conjunto es acotado por abajo, si existe un número real, C, tal que X es mayor o igual que C. Para todo X en A C se le llama cota inferior de A. Adicionalmente, si A es acotado por arriba y por abajo, A se dice que es un conjunto acotado. Podemos hablar también de lo que es el ínfimo, el supremo, el mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces, si tú tienes un conjunto, subconjunto de los reales, entonces se dice que el ínfimo de A, ¿sí? Se le conoce a ínfimo de A como la mayor de las cotas inferiores, ¿sí? De A si A es acotado por abajo, ¿ya? O menos infinito si es que no lo es. El supremo de A como la menor de las cotas superiores, si A es acotado por arriba, o si no lo es, el más infinito. Se le conoce como mínimo de A al ínfimo de A si el ínfimo de A pertenece a A, ¿sí? Y se le conoce como el máximo de A, como el supremo de A, pero si es que el supremo de A pertenece a A. Por ejemplo, si yo les diese este intervalo, aquí vamos a ponerle A y B, y tuviera algo así, ¿ya? ¿Sí? Este intervalo AB, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los numeritos a partir de B hacia más infinito, todos ellos serían cotas superiores, ¿sí? Y desde A hacia menos infinito, todos ellos serían cotas inferiores de este conjunto abierto en A cerrado en B, ¿sí? Dice que el mayor de las cotas inferiores se le conoce como el ínfimo, ¿ya? El mayor de las cotas inferiores. O sea, de este conjunto que le he puesto en rosado, el mayor de todos ellos será el ínfimo. Y en cuanto al supremo, el menor ahora de las cotas superiores, ¿sí? De este lado derecho, el menor de ellos sería considerado el supremo. Pero si es que el ínfimo o el supremo pertenecen al conjunto, ¿sí? El conjunto que estamos trabajando, entonces se le conoce como mínimo o como máximo respectivamente. Entonces, por ejemplo, B, aquí, este B sería un máximo para el conjunto, porque B pertenece al conjunto. Pero no podría decir lo mismo para A, porque A no pertenece al conjunto, ¿sí? Para A lo único que podría decir es que es el ínfimo, ¿sí? Ínfimo del conjunto A, máximo del conjunto A. ¿Ya? Este es un conjunto pues que está acotado, ¿no? Es un conjunto acotado.
Ahora, teniendo esa idea en la cabeza, una función está acotada por arriba o por abajo, si solo si el conjunto de las imágenes de la función, lo que se conoce como el recorrido de la función, es acotado por abajo o por arriba respectivamente, ¿sí? Y solamente se dice acotada cuando el conjunto de las imágenes de la función es un conjunto acotado. Em, por ejemplo, hay funciones que sabemos que están acotadas por arriba y por abajo. El seno y el coseno es un claro ejemplo, ¿sí? Y aquí he puesto un teorema, ¿no?, de la caracterización de la función acotada. Será acotada por abajo si todas las imágenes son mayores o iguales que un valor real. Acotada por arriba si todas las imágenes son menores o iguales que un valor real, ¿sí? Se dice acotada si existen dos reales en donde las imágenes pues son mayores o iguales que un número real y menores o iguales que otro, ¿sí? Este es claro ejemplo del seno y el coseno, ¿no? El seno y el coseno entre -1 y 1. Y igual se puede decir solamente acotado usando el valor absoluto, sabiendo que r es menor que 0. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el valor absoluto de seno de x es menor a 1, ¿sí? También puedo decir esto, ¿no? Seno de x está entre -1 y 1, ¿ya? Bien, ¿qué más nos compete a nosotros? En esta parte los extremos, ¿sí? Entonces, mira, si tú tienes un intervalo de tu función, en donde y es un intervalo y tu función va desde i a los reales, ¿sí? Y tienes dos elementos de este conjunto i, ¿sí? O sea, dos elementos de tu dominio. Dice, la función f alcanzó un mínimo local o mínimo relativo en este x rayado hacia abajo, si solo si existe un r positivo tal que f del valor mínimo es menor o igual que f de x. O sea, la imagen, ¿sí?, de este x respecto de la función es el menor o igual que todas las imágenes. Entonces ahí alcanzarás un mínimo local o mínimo relativo. Y si tienes un número en donde la imagen de este número respecto a la función es el mayor o igual que todas tus imágenes, entonces has alcanzado un máximo local, un máximo relativo, ¿sí? Entonces tendríamos mínimos locales, mínimos locales y máximos locales. Y obviamente x para el mínimo o x para el máximo debe formar parte del dominio de la función, ¿sí? Ahora, esto está asociado muy cercano a la definición de punto crítico, ¿sí? Porque mira lo que dice: dada una función real continua en un intervalo i de extremos a a b, donde a es menor que b, y derivable en el interior de i, a un número c del interior de i se lo llama punto crítico de f. Sí, solo sí, dos cosas. O f' de este valor es igual a 0, o f' de este valor no existe, o sea, no se puede derivar en c, ¿sí? Entonces, el punto crítico o los puntos críticos se trabajan de dos maneras. Si f' de c es igual a 0 o f' de c no existe, ¿ya? O sea, no es derivable en ese valor. Una condición necesaria para los extremos locales es la siguiente. Mira, si f alcanza un extremo local en c, ¿sí?, pueden ser un máximo, un mínimo, relativo, ¿sí? Entonces c es un valor crítico de f, ¿sí? Entonces, si yo tengo un extremo local, entonces yo encuentro en ese extremo un punto crítico. ¿Por qué pasa esto? Bien, recuerden que la pendiente de la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada de la función en un punto, ¿sí? O sea, si yo a una curva encuentro su derivada
y analizo en un punto, lo que encuentro es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto y esa es única. Pero ¿qué pasa si la pendiente es 0? Si la pendiente es 0, tú tienes una línea recta, ¿sí? Tú tienes una función constante, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso gráficamente? ¿Cómo puedo entenderlo? Miren, voy a hacer aquí una gráfica. Vamos a mover esto para acá. Uy, desapareció. Bueno, ahí mejor. Ya. Imagínate que tienes esta curva, ¿ya? Ahí. Y tú empiezas, en cada punto, ya tienes la derivada, ¿no? Y en cada puntito de estos empiezas a sacar tú la pendiente, ¿sí? Entonces pues te quedaría algo así, ¿no? Vienes sacando la pendiente se va inclinando hasta que justo en este punto, uy, justo en este punto queda una línea horizontal, ¿sí? Justamente ahí, una línea horizontal. No, no me deja. Mira, justo te queda aquí una línea horizontal. A ver si podemos dibujar la línea horizontal. Ya, algo así. Entonces, en esta línea horizontal que te queda, pues la pendiente es 0. ¿Sí? La pendiente ahí es 0. ¿No? Como que ahí está mejor. ¿Sí? Y bueno, si sigues avanzando, pues ya las pendientes se van inclinando, ¿no? Van inclinándose. O sea, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente, de que en este punto, que le vamos a llamar C, ¿sí? Aquí tendría f de C, ¿no es cierto? Y aquí tendría el punto CF de C. Justo en este punto la pendiente, ¿sí?, es igual a 0, ¿sí? Entonces lo que sucede es que si existe un extremo local, sea máximo, sea mínimo, habrá un punto crítico, ¿sí? Eso es lo que está mencionando. Puede suceder este otro caso también. Vamos a dibujarlo aquí. Puede que suceda este otro caso. Sí. En donde tenga algo como esto, por ejemplo. Y haciendo la misma idea, igual aquí, ya, yo igual tendría un punto C, ¿estamos? En donde la recta tangente, su pendiente es 0. En todos los demás puntos, su tangente, su pendiente, pues es distinta, ¿no? Y las rectas tangentes, pues, irían haciendo esto. Entonces, igual, si existe un extremo, existe un punto crítico, ¿ya? En este puntito que está aquí. Ahora, hay que tener cuidado porque la implicación es la siguiente, o sea, si existe un extremo, entonces existe un punto crítico. No tanto así que si existe un punto crítico, entonces existe un extremo. Porque nota que punto crítico también lo obtenemos cuando la derivada en ese punto no existe. ¿Sí? O sea, cuando no es derivable en ese punto. Y hay dos claros ejemplos que pueden suceder para que la función no sea derivable en ese punto. Entonces vamos a ponerle esto acá. Y ya habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, la primera es, por ejemplo, yo tengo una función que hace esto y se va. Hasta aquí tengo como una recta y así. Entonces, en esto, que lo vamos a llamar punto C, aquí también, salud.
aquí también tendría yo un punto crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy tomando estos puntos, imagínate, mira lo que va haciendo la pendiente. Va decreciendo hasta que aquí justamente es como que tuviera una línea vertical, o sea, como que tiende al infinito, entonces no puedo encontrar yo eh, la derivada en ese punto. Ya se empieza a alejar de C y pues ya existe estas rectas tangentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un caso en donde pues, no existe la derivada. Y otro caso en donde no existe es en los picos que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que en funciones que contengan picos, por ejemplo, que hagan esto, ¿sí? En este punto C, pues yo no puedo decir que aquí tengo un punto crítico. Bueno, puedo decir, perdón, que aquí tengo un punto crítico porque no es derivable. ¿Ya? Porque no es derivable en ese punto. Entonces, esto es muy importante, saber localizar el punto crítico, porque si nos recordamos cómo funciona la monotonía de funciones, que es la siguiente definición, ¿sí? Cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente. Si yo sé que x1 es menor que x2, entonces f de x1 menor que f de x2, la función crece, ¿sí? Y si x1 es menor que x2 y f de x1 ahora es mayor que f de x2, la función decrece, ¿sí? Los puntos críticos tendrán un rol vital aquí, porque si yo encuentro un punto crítico que sea un extremo, entonces yo puedo saber la monotonía de la función, ¿sí? Porque justamente en ese punto crítico habrá un cambio de monotonía. Ahora, ¿qué tiene que ver la monotonía con la derivada? Pues muchísimo, por esta idea que les acabo de presentar. O sea, nosotros sabemos que las rectas tangentes, cuando su pendiente es negativa, su forma es esta, ¿no? Y cuando es positiva, su pendiente, las rectas tangentes hacen esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que está aquí, todas las pendientes, o sea, todas las rectas tangentes, sus pendientes son negativas, ¿sí? Y hacen esto, decrece. Aquí en celeste sería azul, pero ahora las rectas que hacen acá, pues sus pendientes son positivas. Empieza a crecer, ¿sí? Entonces la idea es de que la derivada, que vendría siendo la pendiente de la recta tangente, si la derivada es positiva para todo x en ese intervalo, entonces la función es creciente. Pero si es negativa, la función será decreciente. Entonces mira, de todas estas rectas que tracé en morado, sus pendientes van a ser negativas, por lo tanto está decreciendo siempre. ¿Pero qué tiene que ver entonces los extremos? Bueno, si yo logro encontrar un extremo, sea mínimo o sea máximo, ahí va a cambiar de signo, ¿sí? De ser la pendiente positiva pasa a ser la pendiente negativa o viceversa. Ahora mira, si f' de x es negativa para todos los x menores que c, y f' de x es positiva para todos los x mayores que c, en donde c es un punto crítico, c es un extremo, entonces f alcanza un mínimo local en c. Es como que tuviera esto, así. Aquí está el valor para c. ¿Ya? Y en todos los valores menores a c, para ellos, las pendientes pues son negativas. Y para todos los valores mayores a c, las pendientes son positivas. Si sucede esto, en este punto tú has encontrado un mínimo, ¿sí? Y en el otro escenario, ¿ya? Si tuviera esto,
Tengo el extremo que sería en C aquí. Y para todos los x menores que C, ahora las pendientes pues, son positivas. Y para todos los mayores a C, las pendientes son negativas. Entonces lo que has encontrado aquí es un máximo. Un máximo local, ¿sí? Mínimo local, máximo local. O mínimo relativo, máximo relativo. ¿Estamos? Bien, creo que eso por ahora. Si tú tienes en una función varios mínimos relativos o varios máximos relativos, ¿ya? A esto se les conoce pues con ese nombre, mínimos relativos, máximos relativos. Pero si en una función tú tienes un solo máximo o un solo mínimo, a ese se le conoce o bien como máximo absoluto o bien como mínimo absoluto. ¿Ya? Ahora, si en nuestra función empezamos a analizar por intervalos, puede ser de que en un intervalo pues tú tengas el máximo o sea que un máximo sea mayor que otro máximo. Entonces el máximo menor sería el relativo y el mayor sería el absoluto. Sí, como cuando, pues ahora por los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, puede que algún deportista ecuatoriano piensa que es el mejor del Ecuador si va a competir eh, en los Panamericanos, por ejemplo, ¿sí? Y luego se encuentra que chutan, eh, tal vez los mexicanos son mejores, o los argentinos son mejores, o los brasileños son mejores. Entonces, ¿qué hace? Pues chuta, bueno, vamos, ¿no? Vamos a las Olimpiadas a ver qué pasa. Luego va a las Olimpiadas y se encuentra pues que los chinos son 3 veces mejores, los estadounidenses 2 veces mejores, y así. Entonces, pues, dentro de los intervalos eh, que se los puede estar analizando, puede que sea el máximo, pero tal vez dentro de todo su dominio no es el máximo de todos los máximos, sino es un máximo relativo nomás. Y hay otro que es el mayor de todos, que sería considerado el absoluto. Cosa similar con el mínimo, ¿no? Sí, dentro de un intervalo, él puede ser el menor de todos, pero tal vez dentro de todo el dominio, eh, tal vez hay otro número que es menor que él. Entonces ya no sería mínimo absoluto, sino pasaría a ser un mínimo local o mínimo relativo. ¿Sí? Bueno, estos otros criterios ya los vamos a ver despuesito, ¿sí? Que se habla de concavidad, convexidad y criterios para la segunda derivada. Hagamos ejemplos, ¿ya? Para entender mejor esto. Dice lo siguiente. Dada la función fx igual x a la 4/3 menos x a la 1/3, ¿sí? En los reales encuentre los puntos críticos, los extremos y la monotonía, ¿no? Eso me está pidiendo. Entonces, estoy trabajando en todos los reales. Si me está pidiendo los puntos críticos, los extremos y la monotonía, pues yo deberé derivar mi función. Entonces vamos a ponerle aquí derivando f. Tenemos f' de x, su derivada sería 4/3 por x a la 1/3 menos 1/3 por x a la 1/3 menos 1 menos 2/3. ¿Sí? Que esto lo podemos escribir como 4/3 por x. Vamos a ponerle así mejor.
4 por x a la 1/3 sobre 3 menos 1 sobre 3 por x a la 2/3. Y esto sería igual a 3 por x a la 2/3 por 4, 2/3 más 1/3, 3/3. Esto sería 4x menos 1. ¿Ya? Entonces, esa sería la derivada de mi función. 4x menos 1 sobre 3x a la 2/3. Bien. Ahora, ¿qué va a suceder o cuál es el criterio de aquí? Si tú te fijas, el dominio de nuestra función son todos los reales. Pero ahora el dominio de la función derivada ya no es todos los reales, porque aparece una restricción en 0. ¿Sí? Entonces, aquí podemos poner la derivada de f no es derivable en x igual a 0. ¿Sí? Me puedo encontrar la derivada ahí. A pesar de que el dominio de la función son todos los reales, pero justo en 0 no puedo encontrar la derivada. Entonces, me acuerdo de los criterios de punto crítico. Entonces, punto crítico obtengo si la función no es derivable en un punto del dominio de la función, porque 0 sí forma parte del dominio de la función, o la derivada en un punto es igual a 0. Entonces, acabo de encontrar un punto crítico, mira, x igual a 0. ¿Por qué? Porque la función no es derivable. Ahora, encontremos f' de x igual a 0. ¿Sí? El otro criterio para punto crítico. Entonces de aquí nosotros tendríamos, ¿no?, que 4x menos 1 sobre 3x a la 2/3 es igual a 0. Para que una división sea 0, el numerador debe ser 0. Entonces me quedaría 4x menos 1 igual a 0, de donde x debe ser 1/4. Entonces he encontrado dos puntos críticos. El primer punto crítico que se debe a que la función no sea derivable en ese punto, y el segundo punto crítico a que f' de x sea igual a 0. ¿Sí? Voy a ponerle aquí en color naranja. Los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 1/4. ¿Ya? Pero solo uno de ellos me abre la apertura para encontrar los extremos. ¿Sí? Solo este que está aquí me permite encontrar los extremos. O sea, en este punto habrá un extremo. ¿Será mínimo, será máximo? Eso es lo que vamos a tener que descubrir después. ¿Ya? El x igual a 0 no me da un extremo, porque ahí es donde la función no es derivable. Aquí en x igual a 1/4, acuérdate, o bien pasa esto, que aquí está con verde y rojo, o lo que está acá abajo, que está con rojo y verde. ¿Sí? Lo que nos salió que no es derivable, o bien pasa esto, en el caso morado y azul, o bien pasa lo rosado. ¿Ya? Entonces, podríamos tener eso. Bien, entonces encontré los dos puntos críticos. Vamos a indagar, pues, si es un extremo, si es un mínimo o si es un máximo. Y lo vamos a hacer usando este criterio, justamente el que está aquí. ¿Ya? Analizando la monotonía. Vamos a poner aquí en otro color. Analizando la monotonía tenemos. Para ello voy a usar una técnica que ustedes debieron haberla usado en prepa. ¿Sí? Y es un teorema. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis un teorema. A ver, muchachos. Para que el producto de A y B sea mayor que 0, ¿qué se debe cumplir?
¿Qué debe cumplirse para que el producto de A y B sea positivo? A y B deben ser mayores que 0 o A y B deben ser menores que 0. Muy bien. A positivo y B positivo, o A negativo y B negativo. Y el otro sería, para que el producto sea negativo, el uno positivo y el otro negativo, o viceversa, ¿no? Entonces, para tú trabajar esto, en el prepo hacías una tabla. Supongo que la mayoría de ustedes trabajó de esa manera, haciendo una tablita. Vamos a ayudarnos de esa tablita, pues, para analizar la monotonía, ¿sí? Porque fíjate que en derivadas, yo, si es que sé que la derivada es positiva, entonces sé si está creciendo. Si la derivada es negativa, sé que mi función está decreciendo. Ahora, ¿por qué me voy a valer de esto? Porque nota que nuestra función derivada, expresada de esta forma, es una división, ¿sí? Aquí no, aquí tenemos la derivada. Es una división, y una división no es más que un producto. O sea, estoy multiplicando 4 por x menos 1 por el inverso multiplicativo de 3 por x a la 2 tercios. Entonces hacemos nuestra tablita. 4x menos 1, 3x a la 2 tercios. ¿Y cómo la vamos a completar? En la parte superior vamos a poner nuestra recta numérica. En estas filas, estas columnas, perdón, más delgaditas, vamos a poner nuestros puntos críticos, ¿sí? Y acá abajo, pues, está nuestra derivada, lo que obtenemos, ¿ya? Entonces, mira, acá arriba puntos críticos. Los puntos críticos que encontramos, 0 y 1/4. 0 y 1/4, ¿sí? Menos infinito, más infinito. Aquí estarían los intervalos, ¿no? Menos infinito a 0, 0 a 1/4 a más infinito. Vamos a quitarle estos de aquí. Los infinitos no son números. Y empiezo a llenarlos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando 4x menos 1 sea 0? Bueno, aquí tendré menos 1. ¿Qué va a pasar cuando 4x menos 1 sea 1/4? Aquí será 0. ¿Qué va a pasar cuando 3x a la 2 tercios sea 0? Pues aquí se va a hacer 0. Y pues aquí sería, vamos a ampliar esto un poquito más para que quepa. Aquí sería 3 por 1/4 a la 2 tercios, ¿no? Y entonces vamos llenando nuestra tablita en donde es positivo y en donde es negativo. Entonces 4x menos 1, para que sea positivo, esto es equivalente a decir que x sea mayor a 1/4, ¿cierto? O sea, en todos los valores mayores a 1/4 para x, 4x menos 1 será positivo. O sea, será positivo aquí. Por lo tanto, acá debe ser negativo, menor que 0. 3x a la 2 tercios, ¿sí? 3x a la 2 tercios. Acuérdense que es lo mismo que 3 a raíz cúbica de x al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo llenaría yo el espacio para este valor? 3x a la 2 tercios. ¿Dónde sería positivo? ¿Dónde sería negativo? ¿Qué dice? Yo creo que siempre sería positivo porque está elevado al cuadrado. Ya, muy bien. Un número elevado al cuadrado siempre es mayor que 0, ¿sí? Raíz cúbica positiva por 3 positiva. Siempre va a ser un número positivo. Súper. ¿Ya? Y ojo que nunca puede ser 0, ¿no? O sea, nunca podría hacerse 0 en la derivada por la división. Entonces vamos completando. Y me quedaría, mira, negativo por positivo, negativo. Negativo por positivo, negativo. Positivo por positivo, positivo. ¿Sí? Luego voy a completar
esta situación que tengo aquí, vamos a extenderle esto. O sea, ¿qué pasa en los puntos críticos? Y va a ser nuestro criterio para nosotros decir si hay máximos o mínimos. Mire, cuando es 0, pues obviamente la derivada no existe. ¿Sí? Entonces aquí voy a ponerle f' de x no existe. ¿Sí? La división para 0, ¿no? Y cuando x es 1/4, aquí me da 0. 0 sobre 3 a la 1/4 a la 3 por 1/4 a la 2/3, aquí se hace 0. Entonces, como la derivada aquí es 0, aquí tengo punto crítico. ¿Sí? Acuérdense. Pero este punto crítico se va a transformar o bien en un mínimo o bien en un máximo. ¿Y cómo voy a fijarme eso? Viendo que pasa a la izquierda del punto crítico y viendo que pasa a la derecha del punto crítico. ¿Sí? Entonces lo que tengo es que, mira, a la izquierda del punto crítico la derivada es negativa y a la derecha del punto crítico la derivada es positiva. Si vemos lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué caso tendríamos? ¿Tendríamos un mínimo o tendríamos un máximo? ¿Qué dicen? ¿Mínimo o máximo? ¿Habría un mínimo o habría un máximo? Un mínimo. Por ahí dice un mínimo. ¿Sí? Aquí habría un mínimo. ¿Sí? Ponerle mínimo relativo o mínimo local. ¿Estamos? Porque noten que f' de x es menor que 0 cuando x es menor que 1/4. O sea, mi función está decreciendo, pero luego llega hasta 1/4 y a partir de ahí empieza la derivada a ser positiva, o sea, empieza a crecer. Si yo hiciera aquí pusiera con flechitas lo que está sucediendo, aquí decrece y aquí crece. ¿Sí? Vamos a mover esta flechita aquí. ¿Sí? Decrece, crece. Entonces justamente en este cambio de decrecer a crecer, pues aquí tengo un mínimo. Lo llamamos mínimo local o mínimo relativo. ¿Ya? Pongamos la monotonía. Monotonía. Noten que mi función decrece, de menos infinito hasta 1/4. ¿Sí? F decrece en el intervalo de menos infinito a 1/4. Y tu función crece en el intervalo de 1/4 a más infinito. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. Decrece, luego crece. ¿Qué pasa en 0? Bueno, en 0 al parecer hay o sea, la función como que se pone en vertical, ¿sí? Pero sigue decreciendo. ¿Sí? Veamos esto en su gráfica, ¿ya? Para que podamos entender mejor. Vamos a mandarle acá al GeoGebra, que lo tengo casi listo. No voy a ir. ¿Sí se está viendo? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. No sé si en el componente docente están analizando las gráficas, están graficando. Sí, sí estamos haciendo. Ya. A ver, y están analizando gráficamente también las derivadas y todo eso.
o solo graficando. O sea, me refiero a ver la relación que existe entre la derivada de la función y la función gráficamente. O sea, Inge, estamos haciendo como bosquejos de las gráficas. O sea, no hacemos Ya. así como tal la gráfica. Ya. Le bosquejas de acuerdo a lo que sacas. Ya, Es- eso vamos a hacer en la otra clase, vamos a hacer eso. Ya. Bueno, a mí me gusta enseñar esta parte porque creo que la mayoría de nosotros pues somos visuales, ¿no? O sea, nos gusta ver las cosas, palpar, ver, poder tener alguna imagen de lo que se está haciendo. Y miren lo bonito que es el cálculo eh, modelado gráficamente, verán. Por ejemplo, nuestra función era esta, ¿no? X a la 4 tercios menos X a la 1 tercio. Así era, ¿no? Sí. Mira, esta es la función que nosotros estamos analizando. ¿Ya? El dominio de la función era todos los reales, ¿sí? Y nosotros encontramos dos puntos críticos. El primero en 0 y el otro en 1/4. Entonces voy a ponerles aquí estos dos puntos. 0, f de 0. Y ahí el punto A. Y el otro punto crítico sería 1/4, f de 1/4. Sería aquí este punto B. ¿Ya? Los dos puntos críticos. Si tú notas, de menos de infinito hasta 1/4, ¿sí? La función está decreciendo. Decrece, 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 decrece. ¿Qué pasa en B? Pues justamente aquí en B, tu pendiente, la recta tangente, pues es igual a 0. ¿Sí? No me deja dibujar. Bueno, se hace 0 justamente aquí. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. Borrar. Bueno, ahí. ¿Ya? Y luego pues empieza a crecer a partir de 1/4. Si tú notas, justamente aquí, si empezáramos a sacar rectas tangentes, las pendientes serían negativas, siguen siendo negativas, y conforme te vas acercando al punto 0, pues la pendiente se va haciendo más, o sea, la recta se va haciendo más derecha, ¿no? Hasta que quedaría perpendicular al eje de las X, en donde ya no sería derivable, porque tiende al infinito. Y conforme sigue avanzando, la pendiente ahora sigue como inclinándose, pero sigue siendo negativa. Llegaría hasta el punto B y tendrías aquí una línea horizontal completamente, que te indica que hay un extremo. Y en nuestro caso es un mínimo, ¿sí? Porque es el menor de este intervalo que estamos trabajando. Y si analizamos en toda la curva, él es el menor de todos, ¿sí? Entonces no solamente es un mínimo relativo, sino que también es un mínimo absoluto, ¿sí? O sea, justamente en este punto, x 1/4, la imagen f de 1/4 sería el menor o igual que todas las imágenes de tu función, ¿sí? Por eso se tiene aquí un mínimo. Y luego empieza a crecer. Ahora mira, mira lo chévere que es el cálculo. Voy a dibujarle aquí a nuestra
derivada. Tercio. Ahí está. Parece una flor, ¿no? Voy a ponerle esta con línea entrecortada. A ver, lo verde es nuestra función, lo rojo es la función derivada. Ahora, lo que está por encima del eje de las X es positivo, ¿cierto? Y lo que está por debajo es negativo. El criterio dice lo siguiente: si una función es, o sea, cuando una función es decreciente, significa que la derivada es menor a 0. Y si una función es creciente, significa que la derivada es mayor que 0. Ahora, mira lo que pasa. La derivada, ¿sí? O sea, todas las imágenes de la derivada, desde menos infinito hasta 0, son menores que 0. ¿Sí? O sea, son negativas. Entonces sigue siendo negativa, por lo tanto la función es decreciente. ¿Sí? O sea, si lo rojo es negativo, lo verde decrece. ¿Qué pasa justamente cuando se acerca a 0? Pues tiende a menos infinito, ¿sí ves? Por eso aquí la derivada en 0 no existe. Luego, ¿qué pasa desde 0? ¿Sí? De 0 abierto. Empieza esta línea roja, que es la derivada, sigue siendo negativa, ¿sí? Por lo tanto, mi función sigue siendo decreciente. Pero cuando llega aquí, que es justamente el punto 0 a un cuarto, voy a ponerle aquí, 0 a un cuarto, no, perdón, un cuarto, coma 0. Justamente en este punto aquí, en punto C, mira que la derivada ahora es positiva. Entonces, ¿qué empieza a hacer mi función? Empieza a crecer. ¿Ya? Entonces, esa es la relación que hay estrecha entre una función y su derivada. ¿Sí? Ahora, si yo derivo la primera derivada, obtengo la segunda derivada. Y la segunda derivada me va a decir cómo se comporta la primera derivada. Y a su vez me va a dar criterios de cómo se comporta la función. ¿Sí? Porque si yo obtengo la segunda derivada, lo que me estaría dando son los criterios de monotonía para la primera derivada. Voy a poner esto en su cuadernito para que lo recuerde. Y quiero cerrar la clase pues con estos criterios mismos, ¿ya? Mira, vamos a quitar esto. Y imaginémonos una función. Y a este vamos a acelerar. Ya. Miren esta función. Entonces, ¿qué está haciendo? Mira, la función está creciendo hasta este punto que no tengo idea cuál es, pero podría encontrarlo. Luego decrece hasta este punto que no sé cuál es, pero podría encontrarlo. Y luego otra vez crece. ¿Ya? ¿Y quiénes me van a ayudar a encontrar eso? Pues obviamente la primera derivada para los puntos críticos. Y luego, que lo vamos a ver en la próxima clase, la segunda derivada para la concavidad y convexidad. ¿Cuál es la derivada de esta función, muchachos? (6x² más ¿Ya? 6x Ajá, menos 2). menos 2. Gracias. Voy a ponerle en otro color. Naranja, ¿ya? Y pongámosle el entrecortado. A ver.
Miren lo siguiente. Si recordamos, cuando la primera derivada sea 0, entonces yo encuentro un punto crítico, ¿cierto? O cuando la primera derivada no existe. Entonces, ¿en dónde la primera derivada será 0? Pues en la intersección entre nuestra función derivada y el eje de las x. O sea, este punto D y este punto E. ¿Sí? Aquí están los valores aproximados. Lo podemos calcular analíticamente. Ahora bien, vámonos con el criterio. El criterio dice que si la primera derivada es positiva, la función crece. Entonces, mira la función naranja, que es la función derivada. ¿Sí? Desde menos infinito hasta este punto D, ¿sí? Que por aquí nos dice que es menos 1.26, es positiva. Por lo tanto, mi función, mira lo que está haciendo. Está creciendo, justamente hasta el punto D, en donde la derivada es 0. Luego, si le ves que desde D hasta E, la derivada es negativa, está por debajo del eje de las X. Entonces, ¿qué hace tu función? En azul, decrece. Y a partir del punto E, que es el otro punto crítico, la derivada es positiva. ¿Y qué hace tu función? Pues empieza a crecer. ¿Ya? Tú dirás, Inge, ¿y qué pasa justamente aquí en este puntito? ¿Sí? En donde la derivada cambia de monotonía también. Bueno, si nosotros obtenemos la segunda derivada, que vendría siendo 12x más 6, y le voy a poner de otro color, pongámosle verde, y otro en puntitos, ¿sí? Lo verde sería la representación de la segunda derivada, que vendría siendo la derivada de la primera derivada. Entonces me indica cómo se comporta la primera derivada. Mira, la segunda derivada verde, justamente desde este punto que vamos a más o menos verle cuál es, ¿sí? F, aproximadamente menos un medio, ¿sí? Justamente ahí hay un cambio en la segunda derivada, que es segunda derivada negativa, por lo tanto primera derivada decrece. Desde este punto F a más infinito, segunda derivada positiva, por lo tanto primera derivada crece, ¿sí? Pero justamente aquí en este puntito F, para mi función, para lo que está en azul, a eso se conoce como el punto de inflexión, ¿ya? Entonces, si yo sacara F de... podemos ponerle aquí el punto menos 0,5, F de menos 0,5. Ay, 0. Puse 0. 0,5. A ver, algo está sucediendo, estoy poniendo mal. Es que no es F, es H. Perdón. Es H. Y justamente en este puntito, ¿ya? Hay un cambio de pasar a ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y es con el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Justamente en este puntito, mira. Entonces, así es como se relacionan las derivadas, muchachos. ¿Sí? Así es como se van relacionando. Entonces, yo sé que esto no enseñan los profes de CD. Una porque está en contra de los software y otra porque, no sé, no sé si no le ven útil, pero a mí se me hace muy útil y muy gráfico pues, poder entender qué es lo que está sucediendo. Nos va a servir, ¿no? Cuando hagamos los dibujos vamos a, aparte de bosquejar ahí con lápiz, también aprender a dibujar acá, ¿sí? Y eso sí, o sea,
tú tienes que darle las órdenes al software para que resuelva, ¿no? O sea, no al revés, no el software decirte qué es lo que tienes que hacer. Y en esto sí concuerdo con los profes, de que pues, debemos saber los principios para poder entender qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Sí? Debemos saber los teoremas y las definiciones para poder comprender qué es lo que está sucediendo acá. ¿Ya? Eso. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita, algún comentario. Porfa, les dejé un mensaje ahí en el Teams. Las personas que faltan de llenar cuál es su profesor de CD, háganlo ya, porque si no, no sé a qué profe mandar sus calificaciones. El día de hoy me voy a sentar a sacar todos los evaluaciones del Khan Academy para ya hacer los promedios. Los de sus deberes ya están, ya pueden ver en el aula virtual. Solo me falta del Khan Academy. Entonces eso me voy a sentar a hacer hoy. Y ya, yo creo que en la tarde o noche ya les mandaría por el Teams mismo cuáles son sus notas. Si tienen reclamos, me dicen. Si hay que corregir, corregimos. Y pues ya el día de mañana estaría yo pasando esas notas a su profe respectivo de componente docente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna observación? ¿Algo que quisieran decir acerca de la prueba de ayer? ¿Nos fue bien, mal, más o menos? La respuesta de ejercicio de límites saqué ayer, pero la resolución dice mal y hoy dice bien la resolución. Suele pasar eso. Suele que a veces las respuestas te vienen en un sueño. Y si no te levantas de ese rato a escribir, ya perdiste la resolución. Chuta. Bueno, ¿alguien más que quiera desahogarse? Bien, tenemos otro bimestre más, ¿ya? Tenemos otro bimestre más. Exacto, no es el momento de lamentos, hay un semestre que salvar. Creo que vendrán unas 3, 4 clases más de derivadas, donde nos falta ver aplicaciones y optimización, y luego ya entramos con las integrales. ¿Ya? Bueno, nos estamos viendo, chicas, chicos. Que tengan un buen martes. Gracias, Inge. Hasta luego. Así que Hasta tenga luego, buen día. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge, hasta luego.